¿Qué tal, chicos? Esta es la primera clase con respecto al primer rubro que vamos a desarrollar, que es cimiento de piedra bruta colocada. Como ustedes ya saben, ustedes ya tienen el material teórico de la explicación de cuál es el cimiento de piedra bruta colocada, cuáles son las características que se tienen en cuenta dentro de este rubro y cuáles son los detalles de manera resumida de cada uno de ellos. Ahora, como las clases se van a desarrollar de esta manera, voy a hacer la explicación con respecto a esta parte teórica, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. Bien, en primer lugar, el cimiento de piedra bruta colocada utiliza tres elementos en la construcción que generalmente se desarrolla en nuestro país. En este caso, la piedra bruta, que es una piedra basáltica que se obtiene de canteras y cuyo tamaño suele ser un tamaño bastante grande. El promedio en general tiene un tamaño de al menos 20-25 centímetros en adelante, ¿verdad? Generalmente es una pieza muy pesada, por lo cual es complicada de manejar directamente y como habíamos visto en clase, ello se desarrolla mediante camionadas de carga que se determinan justamente por los depósitos de materiales. El otro elemento es la arena gorda o la arena roja que generalmente nosotros encontramos al hacer una pequeña excavación. También se obtiene por canteras o por lugares de excavación y obtención de ese mismo material. Y en general eh, se puede utilizar tanto la tierra que se extrae del mismo lugar de trabajo o se suele solicitar también en forma de cargas por camionadas. El tercer elemento es el cemento, que en este caso vienen en bolsas de 50 kilos, que nosotros ya podemos tener dos tipos de cemento en nuestro país, que es el cemento Iguazú o el cemento Vallemí. También existe otro tipo de cimiento de piedra bruta colocada que se utiliza arena lavada, ¿verdad? Es cuestión del calculista o el que diseña cuál es el más barato, ¿verdad? La ventaja de utilizar la arena gorda o la arena roja es que ya posee una plasticidad para hacer la mezcla, ¿verdad? Y si se utiliza arena lavada se requiere utilizar o más cemento o utilizar cal a la vez. Bien, el primer paso cuando se realiza un cimiento de piedra bruta colocada es justamente hacer la marcación de los elementos. O sea, en este caso, determinar cuál es el ancho que nosotros vamos a utilizar y cuál es la profundidad que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar ese elemento. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos, como se ve en esta línea, se extienden hilos sobre el terreno y se va delimitando el ancho que va a tener cimiento de piedra bruta y cuál es la profundidad que nosotros determinamos, ¿verdad? Eso se hace todo en el campo. Generalmente eh, se suele hacer de esta manera, ¿verdad? Se hace una excavación longitudinal a lo largo de una alineación que está dado por un hilo. Después de eso viene justamente la excavación. La profundidad en los cimientos de piedra bruta colocada para viviendas unifamiliares o viviendas pequeñas de no mucho peso, generalmente ronda entre los 0,60 a los 1 metro de profundidad. Esas condiciones justamente dependen del tipo de suelo y de las características del que diseña la vivienda, ¿verdad? En nuestro caso nosotros vamos a adoptar una altura de 60 centímetros. Esto también es parte de la excavación, como se ve, se puede hacer a lo largo de todo el terreno donde exista una pared. Necesariamente tiene que haber una carga para poder considerar un cimiento de piedra bruta colocada, porque es innecesario de repente colocar en donde no existe una pared, donde no exista una carga grande para transmitir al suelo. Como el cimiento es un soporte para toda la vivienda, entonces necesariamente tiene que haber una pared colocada en el punto mismo para que nosotros podamos realmente darle utilidad a esa cimentación. Y posterior a ello viene la colocación de las piedras. Generalmente las piedras, al tener un tamaño irregular, no se puede ubicar de de forma uniforme. En este caso lo que se hace es colocar uno a uno, pero el personal que se encarga de eso trata de darle una eh, ubicación correcta, de tal manera que las siguientes piezas vayan colocándose en una determinada posición. ¿Qué es lo que se busca cuando se van colocando piedra por piedra? Se evita que ocurran estas posiciones de piedras. ¿Por qué se hace esto? Como se puede ver en el gráfico, se da una misma vertical donde no hay ninguna piedra que impida que
esta zona, que es la parte derecha, se desplace con respecto a la parte izquierda. ¿Eso qué es lo que genera? Una línea de falla. Entonces lo que se busca dentro de las piezas o las piedras en sí es tratar de darle una trabazón a esas piedras una con otra, ¿verdad? Entre cada camada que se va colocando se va tratando de hacer que se traben entre ellas. Más o menos esta es la disposición correcta si es que se da una trabazón acorde, ¿verdad? En este caso, si no tenemos una trabazón correcta, tenemos generalmente líneas de fallas, que son estas líneas que se encuentran en este punto en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evitamos? Que cuando toda la carga de la edificación caiga sobre la cimentación o cuando ya esté terminada, la cimentación pueda soportar y transferir toda esa carga al suelo, ¿verdad? Básicamente la cimentación es la pata de toda esa vivienda. Entonces, la profundidad nosotros podemos variar porque eso depende de las condiciones del terreno. En nuestro caso vamos a utilizar una profundidad de 60 centímetros para la fundación, o sea, para las cimentaciones. El ancho es un ancho variable. ¿Y por qué en este caso? Porque depende, como dice el material teórico, del ancho que tenga la mampostería que nosotros utilizamos. Y ahí vamos a entrar justamente a tener en cuenta cuánto es el ancho de las mamposterías y ahí recién definir cuánto es el ancho de la cimentación. Entonces, profundidad siempre es constante, pero el ancho nosotros hacemos variar dependiendo del ancho de la pared a tener en cuenta. La terminación se tiene de dos maneras. Cuando el terreno es bastante uniforme, lo que se hace es se le da un pequeño rebase con respecto al terreno natural, de tal manera que quede totalmente al ras del suelo o por encima del suelo, pero en pequeña altura, ¿verdad? Como se ve en la imagen. En algunos casos se puede dar una terminación de este tipo, ¿verdad? Que es básicamente una cimentación vista, ¿verdad? Se le da un pequeño retoque otra vez a los espacios entre cada una de las piedras y justamente queda un poco más prolijo, ¿verdad? Posterior a eso es que se siguen con los siguientes rubros, que en este caso es el rubro de cimentación, perdón, de nivelación y el rubro de aislación, que es la forma consecutiva en la que se va desarrollando. Entonces, en este caso, la nivelación sería la primera parte y posterior a eso se van colocando, en este caso, las paredes o las mamposterías de elevación, hasta obviamente llegar al techo y tener toda la estructura o toda la vivienda terminada. Como dice el material teórico, existen dos tipos de cimentaciones: la cimentación concéntrica y la cimentación excéntrica. ¿Cómo se define uno de ellos, verdad? Se define con respecto a la ubicación del eje de la cimentación respecto al eje de la pared. Entonces, si el eje se encuentra desplazado, como es en la imagen de la izquierda, si el eje, que es la línea entrecortada, que es esta, se encuentra desplazada al eje de la pared, se dice que la cimentación es excéntrica. Si el eje en este caso, la pared coincide con el eje de la cimentación, se dice que la cimentación es concéntrica. Que coinciden los centros, concéntrica; que no coinciden los centros, es excéntrica. Bien, el siguiente video corresponde a cómo nosotros vamos a calcular las cimentaciones y cuál es la característica a tener en cuenta al momento de hacer el cálculo de cada cimentación.